Existe una diferencia entre conocer el verdadero camino y entrar en ese camino. En los vídeos anteriores, exponemos de manera sintética pero clara el camino. Sin embargo, el hecho de que el espectador esté informado sobre la salvación no significa necesariamente que esté salvo. Porque la salvación no es automática, como si, debido a que Cristo murió por nosotros, ya todos estuviéramos salvos. La salvación resulta de una decisión personal, una elección entre dos opciones: o aceptamos por fe la salvación que Cristo nos ofrece, o rechazamos esa oferta por cualquier pretexto. Dicho de otra manera, en la salvación hay dos aspectos: uno se refiere a lo que Dios ha hecho y hace para salvarnos, el otro se refiere a lo que cada persona debe hacer para ser salvada. Dios ofrece gratuitamente la salvación, extendiendo hacia nosotros su mano en Cristo, en un gesto de amor y reconciliación. Nos corresponde a nosotros rechazar o aceptar esa oferta. Como es evidente, aunque Dios nos ofrezca la salvación, esta solo será nuestra si la aceptamos. Por eso, Jesús declara: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí hemos visto lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Nuestro propósito ahora es analizar lo que cada uno de nosotros debe hacer en respuesta al amor de Dios. Tal vez la gran dificultad que encontramos en la comprensión del plan de Dios es que a menudo confundimos la salvación con la religión. Sin embargo, la palabra de Dios enfatiza de manera muy clara las profundas diferencias entre ambas, que podemos resumir en los siguientes términos. La religión es creación del hombre en su tiempo y espacio. La salvación tiene origen en la eternidad de Dios. La religión es el esfuerzo que el hombre hace para buscar, en vano, conocer a Dios. La salvación es Dios tomando la iniciativa de revelarse al hombre, haciendo posible conocerlo. La religión es el intento del hombre de merecer la vida eterna, a través de buenas obras, obediencia a preceptos, rituales, etc. La salvación es la vida eterna ofrecida gratuitamente a todo aquel que cree en Jesús. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. La religión es un conjunto de muchos caminos, cada uno pretendiendo llegar a la divinidad de maneras muy diferentes. La salvación es un único camino, Jesucristo, que nos lleva al verdadero Dios vivo y a la vida eterna. Por lo tanto, la salvación no consiste en adherirse a una religión o iglesia. Mucho menos podemos concluir que, simplemente por ser religioso, alguien esté auténticamente salvado. Sin intención de ofender a nadie y sin negar la sinceridad de muchas personas que están involucradas en las religiones, no podemos dejar de observar a la luz de la palabra de Dios, que la religión no tiene el poder de perdonar nuestros pecados y la Biblia dice que si permanecemos en nuestro pecado, estaremos condenados. Pero Cristo tiene ese poder, la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Solo Él puede liberarnos del peso de la culpa que cargamos en esta vida y darnos paz. La religión no tiene el poder de transformar nuestro ser interno. En palabras de Jesús, es la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo. Pero Cristo, a través de su poder, nos hace personas transformadas, nacidas de nuevo. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Es maravilloso ver cómo cambia la vida de aquellos que se entregan a Cristo de todo corazón. Es el milagro de un nuevo nacimiento, operado por el poder de Dios. La religión no puede ofrecer certeza de vida eterna. De hecho, se sabe que muchas personas, a pesar de ser religiosas, mueren en una gran angustia por no haber experimentado en sus vidas la salvación que brinda paz con Dios. Por otro lado, aquel que está en el camino de la salvación puede exclamar ante la muerte, al igual que el apóstol Pablo: tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Llegará un día en que nuestros cuerpos resucitarán, y aquel que en esta vida confesó a Cristo como Salvador vivirá con Él en la eternidad para siempre. Quien cree en Cristo no solo tiene una esperanza vaga de vida eterna, sino una certeza plena respaldada por la palabra de Dios, que asegura: el que tiene al Hijo tiene esa vida, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. La salvación es dinámica. Resulta de una decisión que lleva al hombre a actuar: me levantaré y volveré a mi Padre, dice el hijo pródigo en la parábola. La salvación es esto: el hombre que se levanta y sale de su indiferencia, de su religiosidad vacía, de su pecado, y se dirige al Padre Celestial en busca de una bendición para su vida. La salvación es abandonar el camino equivocado. El diagnóstico que Dios hace de nosotros es verdadero,
y es necesario reconocerlo, el problema humano más profundo es el pecado, y cualquier camino que no nos libere del pecado no nos brinda esperanza de salvación. La Biblia llama arrepentimiento a la doble actitud de reconocer nuestro pecado y estar dispuestos a corregir lo que sea necesario, de acuerdo con la palabra de Dios. La salvación es entrar en el camino que Cristo abrió en el Calvario. Esta entrada en el camino se hace a través de la fe. Un día, un hombre desesperado le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue simple, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pero necesitamos entender que la fe de la que habla la Biblia es una fe viva, que no solo nos lleva a reconocer la verdad sino a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Es importante destacar que Dios no nos exige creer en cualquier cosa, sino creer, y solo eso, en su palabra, la Biblia. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la mera superstición y la fe verdadera que salva y transforma al ser humano. Entonces, ¿en qué consiste la fe verdadera? La fe es reconocer en Jesús al mismo Dios que se hizo hombre, y no solo un hombre especial. La fe es confiar en el valor de su muerte en nuestro lugar, para garantizarnos la vida eterna. La fe es experimentar su presencia viva cada día y vivir con la expectativa de encontrarnos con Él y vivir con Él para siempre. La salvación es entrar en este camino de fe y recorrerlo hasta el final de nuestros días en la tierra. Sería inútil entrar en el camino y luego abandonarlo, ya que no se alcanzaría el destino final. Por eso, Jesús dice que pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. La salvación es ser fiel a Cristo hasta la muerte. Una vez que se ha aclarado el maravilloso plan de Dios, es posible que te sientas motivado a actuar de acuerdo con lo que acabas de leer. ¿Cómo proceder entonces para experimentar el amor y el poder de Cristo en tu vida? Queremos volver una vez más a la parábola del Hijo Pródigo. Veamos cómo se aplica a nuestra vida. El Hijo sintió hambre y angustia lejos del Padre. La salvación es para aquellos que se sienten necesitados. Pregunta, ¿siento yo este deseo de conocer a Dios y la verdadera vida? Sepa que, cualquiera que sea su problema y necesidad, Jesús tiene el poder para ayudarle. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. El Hijo tomó la decisión de regresar a su Padre. Pregunta, ¿estoy realmente decidido a regresar a Dios a través de la fe en Jesucristo? Recuerda, nadie más puede tomar esa decisión en tu lugar. El Hijo no presentó ninguna justificación por su error, por el contrario, lo reconoció y lo confesó ante su Padre. Pregunta, ¿estoy dispuesto a reconocer y confesar mi pecado ante Dios y empezar una nueva vida según su voluntad? Debido a esta actitud, porque el Hijo regresó arrepentido, el Padre perdonó todos sus errores pasados. De la misma manera, a aquel que viene a Cristo en arrepentimiento, Dios promete un perdón completo, como se disipa una nube, yo he disipado tus maldades, y tus pecados como la neblina. Vuelve a mí, porque yo te salvé. Abrazando y besando a aquel Hijo tan amado, el padre de la parábola ordena que le traigan el mejor vestido y que le pongan un anillo en la mano y sandalias en los pies. Todo esto simboliza la nueva vida que Dios ofrece a aquel que lo busca. Una vida aquí, en esta tierra, llena del amor de Dios, que se extenderá por toda la eternidad. ¿Quieres regresar a Dios hoy? Él está cerca. El Padre no está lejos de ti. De hecho, en este momento en que escuchas y ves este vídeo, Él está contigo. Él ve y conoce tu corazón. Habla con Él, confiesa tus faltas. Expresa tu deseo de conocerlo y de experimentar su plan en tu vida. Háblale de tus dudas y vacilaciones. Recuerda, Él es tu Padre, que te espera y desea revelarte cuánto te ama. Dios te bendiga.